Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, muy bien. Empezamos igual entre que pongo mi presentación y demás. Algún tiempo más tenemos. Simplemente aprovecho para presentarme brevemente. Soy Marcelo Pancotto, soy profesor full-time del área de Dirección de Operaciones y Tecnología del IAE. Un poquito sobre mi background, supe ser ingeniero, hace tiempo, ingeniero civil. Y después me fui desviando hacia la administración de empresas cada vez más, hasta que hice mi doctorado. Estuve más de 5 años en Boston, en la Escuela de Negocios de Harvard, haciendo mi doctorado en administración de empresas con orientación a tecnología y operaciones. Y desde ahí vengo analizando varios temas, ¿no? Esta combinación de tecnología y operaciones, en nuestro caso hoy en particular, en este sentido más amplio, que sería supply chain, ¿no? ¿Y por qué están tan entrelazados estos dos temas? Bueno, para algunos de ustedes es obvio, pero algunos piensan como que la tecnología es para tecnólogos y la parte de operaciones no es tan así, ¿no? Es un tema como distinto, pero a medida que están avanzando los tiempos, y por eso, bueno, Harvard ya lo tenía integrado desde hace bastante tiempo, se ha visto que tecnología y operaciones tienen una coevolución tan íntima que merecen ser estudiados como algo integral. Esto ya esta visión tiene más de 40 años. Imagínense la actualidad que tiene esta visión, ¿no? Cada vez más vemos que todo lo que es tecnología, en particular tecnologías digitales, IT, tecnologías informáticas, está más integrado a lo que hace la vida de la organización. Y es difícil hoy pensar en innovación sin estar pensando en algún aspecto que tenga que ver con lo tecnológico. No es el única área, por supuesto, de innovación. Recién Lorenzo nos hablaba, por ejemplo, de nanotecnología. O sea, hoy hablamos mucho de tecnología en el área farmacéutica. Hay bastantes tecnologías que no hacen exactamente al área digital, pero sin embargo, cuando hablamos de innovación, nuestra mente en estos tiempos, suele pensar rápidamente en el área digital, en nuevos modelos de negocios digitales, en aplicaciones digitales de tecnología informática. Muy bien, entonces, desde hace años ya mi área de interés ha sido justamente cómo las organizaciones pueden aprender, pueden incorporar y a partir de ahí innovar, incorporar nuevas tecnologías y a partir de ahí innovar para mejorar. Un lado podría ser mejorar sus procesos productivos, pero por otro lado también para innovar en sus modelos de negocio. Creo que esto de esto vamos a hablar un poquito más hacia el cierre, porque hay un trabajo para que ustedes justamente compartan entre ustedes su visión sobre cómo innovar a partir de estas nuevas tendencias que Lorenzo hoy nos estaba presentando también. Así que, ahora que estamos todos, les muestro la presentación como para... No, son unas cuantas slides, pero vamos a ir bastante rápido por la mayoría de ellas. Algunas, de hecho, aprovechando que Lorenzo ya nos estuvo presentando. Quisiera, en la medida que ustedes tengan consultas, preguntas, los invito a escribir esas preguntas en el chat. Aunque no tengo problema si alguno quiere hacer una intervención rápida, alguna pregunta rápida, que lo haga, pero preferentemente hagamos ese tipo de intervenciones hacia el final. Voy a ponerlo en modo presentación, así lo vemos todos con mayor claridad. Bien. ¿Están viendo una o dos pantallas ustedes? Porque tengo pantalla extendida. ¿Una pantalla? Bien, bueno, no recibo respuesta, así que vamos así. Sí, una, perdón. Perfecto, perfecto. Gracias Sí por se ve hacerlo más rápido. una. Genial, genial. Hay que invertirla si no. Bueno, muy bien. Entonces, lo que queremos ver es estas tendencias que tenemos en tecnología y para que cada uno pueda reflexionar en sus grupos acerca de su impacto en sus negocios y lo que prevén. O sea, tener un pequeño tiempo de reflexión hoy para decir, bueno, habiendo refrescado estas tecnologías, ¿qué es lo que podemos esperar hacia adelante, ¿no?
Bien, entonces nuestro plan es, primero identificar algunos cambios que están impulsados por la tecnología, luego identificar aquellas tecnologías que son facilitadoras de este cambio. Hay una coevolución también entre la sociedad y el mercado y las tecnologías. Esto no es algo de hoy nada más, sino que en general, cuando en la historia estudiamos gestión de la tecnología, vemos que cuando hay nuevas tecnologías, las preferencias del mercado y la evolución de la tecnología tienen unos feedbacks que se refuerzan entre sí, que hacen que haya que mirarlo juntos. Vamos a parar un poquito sobre este concepto de Industria 4.0, que de alguna manera, bueno, varios de ustedes lo conocen, pero para ser más precisos acerca de qué se trata este concepto y entonces de qué manera puede iluminar nuestro pensamiento de cómo podemos sacar ventaja de estas nuevas tecnologías. Vamos a pensar entonces cómo la Industria 4.0, más allá de que muchas veces algunos tienen el sesgo de pensarlos en términos de una planta productiva y de manufactura en general, cómo puede también transformar nuestra supply chain. Y por eso vamos a hablar de distintos tipos de innovación. Luego de esta introducción, que voy a tratar de que sea rápida, vamos a ir a una discusión en equipos para que ustedes puedan aprovechar el tiempo reflexionando entre ustedes y compartiendo experiencias. Y luego vamos a tener un breve tiempo para compartir lo que han trabajado en equipos. No vamos a poder compartir todo, pero vamos a ver cómo podemos agilizar esa compartida. Bueno, muy bien. Una perspectiva histórica de lo que es la evolución de la tecnología. Ustedes habrán visto voy a sacar mi... si pudiera sacar el presentador, que estamos viendo que... Bien. Es esta visión de cómo ha evolucionado la tecnología en el mundo industrial. Algunos de ustedes habrán visto esta evolución. Empezamos por abajo, hay dos ejes. El eje horizontal tiene que ver con lo que llamamos variedad de productos, cantidad de SKUs, que hace la flexibilidad, y en el eje vertical tiene que ver con los volúmenes de producción. Entonces venimos bueno, ya más de 150 años, de una historia artesanal que ha sufrido una cantidad de revoluciones que lo llevaron por la producción en masa, y luego una automatización y la introducción de la tecnología informática. Entonces se han generado una serie de eventos y hoy estamos volviendo casualmente a una posición en la matriz de ir hacia arriba, a la izquierda, en donde tenemos Henry Ford que nos decía, bueno, grandes volúmenes, bajos costos, pero con poca flexibilidad, a volver a una exigencia parecida a lo que podíamos lograr en su momento a través de artesanos. Gran customización, gran flexibilidad, es decir, gran cantidad de SKUs, pero ahora lo vamos a tener que hacer en volúmenes más altos. Divididos, la cantidad de SKUs nos dará menor, pero en definitiva se nos está pidiendo de alguna manera costos bajos, con gran flexibilidad y pocas cantidades por cada uno de los SKUs. No tampoco como podría ser un artesano, podría ser uno o dos de cada tipo, más, pero con mayor eficiencia. Entonces, las exigencias tecnológicas para eso son muy altas, ¿no? A ver, en este recorrido hubieron algunas, digamos, para no pensar que estos eventos son únicamente tecnológicos, ¿no? También tienen que ver con habilidades de management. Piensen, por ejemplo, en 1980, ¿no? Ese punto. Ahí una de las evoluciones que hubo es la introducción por parte de Toyota de lo que llamamos genéricamente Lean Manufacturing, en particular sería Toyota Production System, que le dio mayor flexibilidad a los sistemas productivos, sin necesariamente implicar tanta tecnología. Creo que es importante esto para ver que este efecto de evolución y competitividad no depende exclusivamente de la tecnología, sino que también depende de las prácticas de gestión, que van a ser críticas para seguir adelante. Bueno, grandes tendencias. Ahí voy a ir un poquito rápido porque algunas de estas ahí las fue adelantando Lorenzo. El crecimiento de la producción mundial se incrementa. Es cierto que hay una meseta, pero digamos, en cuanto a la cantidad de hijos,
pero todavía somos unos cuantos seres humanos y también hay mayor cantidad de gente que está accediendo a capacidades de consumo. Por supuesto, ahora tenemos una coyuntura que no vamos a dejar de pasar por alto en el día de hoy, en cuanto a una caída del crecimiento económico, pero si pensamos con un horizonte de 10 años, que es un poco lo que uno debería pensar si quiere introducir cambios tecnológicos de esta naturaleza en las propias organizaciones o en las organizaciones clientes, uno ve que, bueno, habrá una recuperación finalmente y sí va a haber mayores demandas. Hablamos de mayor customización, hablamos de este tema de desmaterialización, decía Lorenzo, digitalización, en donde mucho de lo físico que antes era físico o exigía interacciones físicas ha pasado a ser digital. Por otro lado, todo lo que ha sido en comunicaciones, no solamente Internet, sino toda la movida mobile, donde la gente tiene supercomputadoras hoy por hoy en sus manos, y no es menor porque la capacidad de procesamiento que tiene, ya después veremos alguna comparación, es muy alta y lo tienen simplemente en la mano de cada uno, ¿no? Y los efectos de globalización. Son grandes tendencias que nos marcan. Customización tiene un impacto tremendo en todo lo que es Supply Chain Management, porque sabemos que a mayor cantidad de SKUs aumenta la complejidad logística. Podemos atajar algunos de los problemas de estos con tecnología, es cierto, pero sin duda nos eleva la vara de exigencia en flexibilidad y a un punto tal que sin tecnología en muchas ocasiones es imposible de cumplir con niveles de servicios razonables. También tenemos el fenómeno de disminución de los ciclos de vida de los productos. O sea, no solamente más variedad cuando sacamos la foto de la góndola, por así decir, o que sea una tienda electrónica, pero sino también en cuanto a la duración de cada uno de los modelos. Esto implica entonces también mayor agilidad a la hora de introducir innovaciones. Muchas tecnologías que están surgiendo nos van a ayudar también en lo que hace a acortar los ciclos relacionados con el time to market, el tiempo para llegar al mercado con innovaciones. Decíamos las redes sociales y la movilidad de datos. Esto tiene varios aspectos. Yo resaltaba el acceso a las tecnologías, pero bueno, muchos estarán hoy más sensibilizados con lo que implica la cantidad de datos personales que uno de exprofeso y a veces simplemente sin querer, por así decir, por sin interacciones sociales en las redes, comparte, y eso cada vez ha incrementado más lo que llamamos el fenómeno del Big Data, ¿no? Este fenómeno de grandes cantidades de datos que muchos hoy dicen es el petróleo de este siglo. Los Google, hoy, bueno, con grandes cuestionamientos de regulatorios en Estados Unidos mismo, sin embargo, no hay duda que su modelo de negocios tiene que ver de extraer valor de estos datos. Ahora, entonces, estamos viendo que no solamente hay datos en grandes cantidades con el desafío que significa gestionarlos, sino que si sabemos, podemos exprimir, capturar gran valor por parte de ellos. Tendencias tecnológicas más generales, más allá de las tecnologías en particular. Este es un diagrama que nos muestra la cantidad el costo, mejor dicho, de una unidad de procesamiento. Fíjense que empezamos en 1975, donde el G-FLOP es una unidad de medida de procesamiento, 228 millones de dólares. Fíjense que esto es una escala logarítmica. Las proyecciones, bueno, no proyecciones 2015 en este momento, esto tenía unos años antes del 2015, estamos hablando de unos 8 centavos. Entonces, hoy hay bancos hoy que te hacen hacer cola electrónica porque dicen, tengo costos en dólares de procesamiento, en fin, somos innovadores en colas electrónicas en el home banking, pero para ahorrar en esto. Pero sin embargo, la verdad es que los costos hoy de procesamiento desde el punto de vista de tecnología informática han bajado dramáticamente y siguen bajando. Fíjense que no están disminuyendo. Si comparamos desde el punto de vista histórico, ¿no?, la capacidad de procesamiento que se necesitó para el programa Apolo, digamos, ¿no? Habrán escuchado estas comparaciones. Estamos hablando de un par de Nintendos, ¿no? La capacidad de procesamiento que hoy un Samsung podría tener, este es un S6, así que tampoco está tan actualizado,
estamos hablando de niveles muy superiores a los del programa Apolo, ¿no? Y así uno podría hacer comparaciones históricas viendo cómo en la práctica hoy un smartphone de alguna manera es una capacidad de procesamiento que en algún momento era solo pensable a nivel de una entidad gubernamental. Un aparatito de estos, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista esta perspectiva histórica porque lo que hoy nos puede parecer como de ciencia ficción o que está muy lejos y más en Argentina, ese pensamiento, si piensan cuántos de ustedes tienen un smartphone, inclusive un smartphone con bastantes funcionalidades, se dan cuenta que si miramos 10 años atrás, esas capacidades estaban muy lejos de nuestro alcance. Entonces, aún estando en mercados no desarrollados, esta tecnología sí tendrá su timing un poquito con algún delay, pero no es tanto el delay con el que nos llega. Lo mismo en lo que hace a costos de memoria. Estas curvas nos indican la evolución histórica de cómo fue bajando los costos del almacenamiento. Hoy las memorias son commodities y claramente siguen esa tendencia. El otro dato importante que afecta mucho a los modelos de negocios que son implementables es no solamente la tecnología disponible, sino su difusión. Esto es un tema muy importante para el timing de introducir nuevos modelos de negocios o transformar cadenas de suministros. ¿En qué medida la población ya ha adoptado esta innovación? Y fíjense que Argentina se destaca con una importante penetración de lo que hace al acceso de la población de Internet. Estamos hablando de cerca del 80%. Y esto tiene 5 años. Este es el último publicado que encontré de este mapa actualizado. Así que esto ha evolucionado más. Y COVID por medio, esto se ha potenciado muchísimo más. Bueno, hay una cantidad de tecnologías que se sinergizan. Voy a pasar rápido esta parte porque, como lo vimos, mi idea en esto era simplemente ordenar un poquito estas tecnologías. Algunas de estas son familiares, en algunas me detendré un poquito más para hacer un comentario, ¿no? Hay tecnologías que tienen que ver con generación de datos y comunicaciones. Ustedes conocen el RFID, pero más allá del RFID, los sensores y actuadores, no es que necesariamente sean nuevos, pero tenemos el mismo fenómeno de baja de costo. Cada vez son más accesibles. Luego tenemos nuevos protocolos que nos hacen ilimitada la cantidad de sensores que podemos tener, es decir, podríamos tener un planeta Tierra absolutamente sensorizado. Y ante tantos datos, tanto volumen de información y tanta capacidad de generar información a partir de esos datos, también empieza a ser necesario considerar la capacidad del ser humano para conectarse con esas tecnologías, ¿no? Y es ahí donde aparece todo este trabajo en lo que hace a las interfaces entre la máquina y el ser humano, todo lo que es, por ejemplo, no solamente realidad virtual, pero sino agregar esta capa de información sobre lo que uno puede ver, ¿no? Con estos Googles que uno puede observar y tipo Terminator tener información sobre la imagen, ¿no? Luego tenemos todas las tecnologías que tienen que ver con lo que es el procesamiento y análisis de los datos. Lo que más destacamos de esto es, hablamos ya del procesamiento, es inteligencia artificial. Inteligencia artificial, claramente, dada no es que es nueva la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, redes neuronales tienen más de 60 años desde el punto de vista matemático, pero no había la capacidad de procesamiento que tenemos para hacerlo, ni los datos en estos volúmenes para hacer lo que hoy podemos hacer. Entonces, esta inteligencia artificial realmente empieza a abrir opciones, no para caer en la ciencia ficción, pero claramente para cambiar el juego de forma disruptiva. Por otro lado, tenemos una serie de tecnologías vinculadas con lo que es manufactura, logística y servicios. Yo no me quiero nada más que, podría decir, bueno, vamos a ver tecnologías vinculadas exclusivamente con logística. No sé si alguno estaba esperando esto, pero la verdad es que, por lo que voy a comentar más adelante, limitaría mucho la visión de ustedes a la hora de reflexionar sobre qué tipo de innovaciones pueden hacer, porque hay que mirar el negocio más allá de lo que hoy están haciendo, porque claramente esto va a cambiar lo que lo que sus negocios van a buscar hacer en el futuro. Van a cambiar los modelos de negocio.
Entonces, sí, y probablemente ustedes están más familiarizados con estas tecnologías, ¿no? De robótica, de drones y también de impresión 3D, que algún comentario haremos también. Y luego lo colaborativa, ¿no? Todo lo que es los modelos de negocios basados en estas tecnologías que aumentan la capacidad de colaborar en redes. En particular, por supuesto, todo lo que es IoT, tecnologías vinculadas con Internet de las cosas, pero también con capacidad de colaborar en grandes grupos, empiezan a surgir muchas amenazas en lo que se bioseguridad, cybersecurity. Perdón. Problemita con mi puntero. Entonces, lo que surge como solución, como propuestas, es, por ejemplo, soluciones no solamente que lo que hacen primero hay que desarrollar capacidades claramente en lo que hace seguridad informática, pero por otro lado, hay tecnologías como blockchain que permite la gestión descentralizada de transacciones de activos muy valiosos. Entonces, nos da trazabilidad, nos da una cantidad de ventajas que nos permiten colaborar, pero con la seguridad, digamos, colaborar en redes donde la confianza es baja, que es un poquito lo que hay detrás de blockchain. Bueno, grupos de tecnologías que tienen que ver con sensorización, mencionamos rápidamente, RFID, su penetración ha crecido, tal vez no al ritmo que algunos hubieran esperado en lo que hace al consumo masivo, pero sí claramente en la industria, por ejemplo, en este caso hay un detalle, es un proyecto de industria automotriz donde su presencia ha aumentado. Y bueno, aquellos de ustedes que estén en esta cadena de valor lo habrán visto. Por supuesto, siempre empezando con producciones más de autos más premium hacia autos más simples. También el vincular el producto con los servicios posteriores a esos productos. Y lo que hace sensorización, creo que un gran ejemplo de evolución de esto es todo lo que está pasando con los autos autónomos y que parecerían, digamos, en algunos casos prototipos, pero claramente Tesla hoy no es un prototipo y de hecho es una empresa que ha empezado a funcionar muy bien. Y cuando uno analiza la cantidad de sensores que tienen estos autos, uno dice, no, ¿es un auto o en realidad es una aspiradora de datos con sensores que de paso va gente adentro, digamos, ¿no? O sea, la cantidad de sensores y datos que van chupando estos datos realmente, succionando la realidad y que Tesla se hará, digamos, se con datos es sorprendente. Sí, perdón. Pensé que había un comentario ahí. En lo que hace a las interfaces, hay, bueno, realidad virtual, mencionaba Lorenzo. Yo creo que es particularmente importante, y ustedes lo tendrán presente, las aplicaciones de lo que es la realidad aumentada. Bueno, en algunos puntos están buscando, especialmente en lo que hace el mundo inmobiliario, se está viendo algo en Argentina, lo que es la generación de nuevos canales de venta para productos en donde antes solamente se podía hacer de forma presencial. Pero luego la utilización de realidad aumentada para supervisar procesos o supervisar operaciones logísticas es una oportunidad enorme a costos no tan importantes. Así que es una tecnología también para tener en cuenta. Lo que hace robótica parece que uno estuviera hablando de algo que ya existía desde antes, pero la verdad es que el gran cambio que tenemos en robótica es que los robots no solamente hoy requieren menores niveles de inversión, sino que son más fáciles de implementar. Entonces, de alguna manera lo que nos está pasando es que el nivel de automatización óptimo, teniendo en cuenta la complejidad, los costos de inversión, es decir, el total de los costos que implica la automatización, porque la automatización claramente muchas veces, digamos, cuando nos quieren vender una de estas cosas, insisten mucho en los costos variables. Bueno, claro, los costos variables pueden ser menores, pero a la hora de tener en cuenta la reducción total de costos, es cierto que también este tipo de tecnología aumenta los costos fijos y también la complejidad de gestión, ¿no? O sea, tenemos todas unas capacidades en lo que hace lo tecnológico que hay que tener la madurez organizacional para gestionar una planta que busca una visión industria 4.0. Sin embargo, estos avances, esta bajada de costos que fuimos viendo en las tendencias tecnológicas,
va haciendo que los puntos de automatización empiezan a subir, digamos, depende qué reporte lea y cómo se mida, ¿no? Pero estamos hablando ya de 50%, inclusive algunos hablan del 70% de niveles de automatización. Son niveles de automatización muy altos. Claramente ese nivel de óptimo va a variar de acuerdo al país, ¿no? Y las circunstancias, lo tenemos clarísimo. Pero en cualquier caso, digamos, cualquiera sea tu punto de partida, ese punto óptimo se te está moviendo hacia la derecha. Va a aumentar el nivel de automatización óptimo para las industrias. Lo importante en industria, en 3D, manufactura aditiva, additive manufacturing, AM, por eso lo pongo en inglés también, es que la verdad tiene mucho impacto en lo que hace desde el punto de vista de la utilización de materiales, el impacto ecológico por no utilizar, en vez de salir de un cubo y quitar, ¿no? Material que después hay que reprocesar y gastar la energía, y a veces no siempre es aprovechable en la misma calidad. Es interesante que en la impresión 3D yo voy agregando el material que efectivamente necesito y no tengo desperdicios en ese sentido. Por otra parte, bueno, creo que a ninguno de ustedes se les escapa que tiene ventajas únicas más allá de esto que es interesante y que aparte es muy atractivo para muchos desde el punto de vista ecológico, ¿no? Cuando tenemos este tema como un valor en la sociedad. Hay estructuras que no se pueden hacer si no es con impresión 3D, manufactura aditiva. Entonces, logramos, si uno quiere hacer una optimización topológica de una estructura, logramos formas y estructuras internas, por ejemplo, tipo panel de abeja, que no podríamos hacer con otras formas de producción usuales, ¿no? Ni moldes, ni inyecciones, ni fundiciones, ni mucho menos piezas forjadas. Entonces, nos da una posibilidad de hacer estructuras más livianas, por ejemplo, en las piezas aeroespaciales. Luego, también la utilización de este tipo de tecnologías reduce el tiempo de ciclo de un producto se acorta. Este tipo de tecnología, tanto en el prototipado como porque para el prototipado hace bastante que se está utilizando esta tecnología, pero cuando combino el prototipado y además la manufactura del producto que voy a vender con estas tecnologías, el tiempo al mercado, el time to market se reduce y puedo competir habiendo reducido mi tiempo de innovación. Otro tema que impacta directamente, claramente, es, bueno, la posibilidad de eliminar buenos tramos de la logística, destinando, pueden ser granjas de impresión o impresiones muy cuidadas, por supuesto, cercanas a la necesidad de mantenimiento, por ejemplo, de aeronaves. Un caso muy interesante es New Zealand Airlines en sus vuelos entre Auckland y Los Ángeles. En algunas partes, cuando identifican una parte que se necesita, en el vuelo ya la pueden ordenar de tal manera que cuando el avión aterriza ya la parte está disponible y certificada, por supuesto, con todo lo regulatorio que hay detrás de una parte de un avión, ¿no? Entonces, la eliminación prácticamente o reducción enorme de la logística es una fuerte promesa en esta tecnología. Después, reducción en pesos, lo dijimos. En costos dependerá, y claramente hay muchas ventajas en la posibilidad de embeber dentro de las estructuras funcionalidades. Desde cosas más simples como canales de enfriamiento hasta lograr materiales híbridos en la impresión que logren, por ejemplo, la impresión de circuitos dentro de la propia parte, sensorizándola, por ejemplo. Entonces, lo que hace a costos, bueno, en la medida que dependiendo los volúmenes de producción, digamos, no es que esto va a ser para todo, pero cuando tengo grandes variedades de SKU, como podría ser partes de un avión, y no necesito grandes volúmenes, bueno, en algún punto puede ser conveniente pasarme a manufactura aditiva. El concepto de manufactura avanzada, que es otra tecnología que se presenta como Industria 4.0 también, tiene que ver con el modelo que vamos a proponer para toda la cadena de valor aplicado a una planta. Básicamente es una planta en donde se integran todas estas tecnologías para lograr una arquitectura que me permita
partir del modelo físico, optimizarlo en su formato digital para accionar sobre ese modelo físico, todo hecho dentro de un entorno tecnológico. Vamos a hablar más sobre esa tecnología más adelante. Entonces logran plantas que son para multiproductos, o sea, plantas que tienen varios propósitos. ¿Por qué logran? Porque aquel sueño de manufactura flexible a través de la tecnología, pero a niveles antes impensados. En lo que hace logística, bueno, esto ustedes lo conocen muy bien, simplemente para tenerlo presente. Este es un centro de distribución, en este caso de Amazon antes, y esto es la realidad. Esto lo conocen, seguramente lo habrán visto en varios videos, ¿no? Estos robotitos que se levantan y van llevando la estantería de un lado a otro y cambian. Y el sueño de esto, la visión de esto es llevar a centros de distribuciones prácticamente sin intervención humana, ¿no? Y los drones para la última milla, con varias pruebas, con todas las dificultades que conocemos de seguridad, pero es una promesa no solamente para lo que es la última milla, sino también para todo lo que es supervisión de activos y vigilancia. Bueno, pero después de este rápido repaso de tecnologías, tendencias de hacia dónde, esto no es que llegó, sino que continúa su profundización, decimos, bueno, a ver, ¿qué hay acá? Automatización robótica, ¿es nuevo? Ya había. Captura, comunicación y procesamiento de datos, ya había. Optimización, bueno, desde que yo recuerdo en ingeniería siempre tratamos de optimizar. Y con elementos finitos también lo hacíamos con computadoras menos avanzadas. Análisis estadístico de muchos datos, bueno, la palabra que es muchos datos fue cambiando con el tiempo, pero ya también estaba. ¿Qué es realmente algo tan nuevo para que nos digan, no, acá hay una revolución que es la industria 4.0? Entonces un poquito a dónde quería llevar, más allá de las tecnologías, ¿por qué hablamos de una revolución de industria 4.0? Y entonces, ¿cómo esto sí puede terminar impactando? De ser cierto, si están de acuerdo que esa revolución es real, que no es mero marketing para vender más productos o consultoría o lo que fuera, si ustedes están de acuerdo, ver qué es lo que puede ser distinto. Bueno, yo creo que lo central, después de investigar este tema y haber visto bastante literatura de distintas personas sobre este tema, investigadores y de parte de mí mismo, yo creo que vamos a ver algo, esto de que en Industria 4.0 se habla de los Cyber Physical Systems, los sistemas ciberfísicos, o sea, físicos y digitales, si quieren. ¿En qué consiste esa arquitectura? O sea, la Industria 4.0 no es simplemente decir, tenemos más de lo mismo, mejor y más barato. No es nada más eso, sino que hemos llegado a un punto en donde es viable, no es simplemente, es viable económicamente, no es simplemente un invento de ciencia ficción porque la tecnología está, pensar en una arquitectura como la que les estoy presentando ahora. Partir de un sistema físico, que puede ser una planta de producción o puede ser una cadena de suministro, la realidad física, a través de la sensorización, generar un modelo digital de ese sistema físico. Esto es lo que llaman el digital twin, el gemelo digital. Estoy hablando de no simplemente una representación 3D, no algunos parámetros de medición de temperatura, presión, lo que fuera, sino prácticamente una réplica digital tipo Matrix de esa realidad. Estoy exagerando, por supuesto, pero la visión es ir hacia ahí. Es ir hacia una situación en donde tengo un altísimo nivel de representación de los parámetros relevantes del sistema físico a nivel digital y tengo eso continuamente actualizado, no un modelo, una maqueta, sino lo tengo continuamente actualizado con lo que está pasando en la realidad. Entonces, bueno, ¿pero de qué? ¿Del mundo ingenieril nada más? ¿De los fierros? No, también hablamos del capital de trabajo, la parte financiera, de la mano de obra, es decir, una descripción muy acabada de todo ese sistema físico. Una vez que, ¿por qué me interesa esto claramente, lograr ese digital twin? Bueno, es toda una inversión, ¿no? Y es una cantidad enorme de datos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que lo tengo en forma digital, la visión es, es más fácil de optimizar a niveles que la mente humana no podría, o sea, en el volumen y en la velocidad, los seres humanos no podríamos. Y es ahí donde entonces
con toda esa data voy a utilizar estas capacidades de inteligencia artificial, sea Machine Learning, no entremos en qué tipo de inteligencia artificial en particular. De hecho, que hay mucho de data science, de procesamiento de datos, que se basa en estadística bastante tradicional. O sea, tampoco es tan relevante si usamos estadística tradicional, por decir, la matemática es la misma. O usamos Machine Learning en donde al algoritmo lo vamos entrenando, educando, de tal manera que con información, corrigiéndolo cuando, por ejemplo, si hay un diagnóstico, cuando diagnosticó bien o diagnosticó mal, hasta que el mismo algoritmo se ajusta y sabe, bueno, sabe, es capaz de predecir mejor el próximo diagnóstico. Entonces pasamos del sistema físico a un digital twin. Eso nos permite entonces la optimización en niveles que superan la capacidad humana, y entonces de ahí nos interesa volver al sistema físico. Pero ¿de qué manera? Bueno, es que no es solamente sensorizar, sino esto cierra con actuadores, es decir, puedo actuar sobre el sistema físico. Y por supuesto después va a haber un loop, ¿no? Donde actué en el sistema físico, lo alteré, tuve una intervención y se van a actualizar, los sensores reflejarán esos cambios y realmente confirmarán o no si se está moviendo hacia donde la optimización preveía que debía moverse. Este es el modelo de industria 4.0. Si yo me quedo a medias y automaticé una parte y sensoricé algo, pero no estoy cerrando este circuito, que esto claramente requiere niveles de inversión y desarrollo de capacidades organizacionales, por eso el track de mañana, ¿no? Lo que implica este cambio en la implementación de esta visión. Si no lo cerré, no estoy en la visión 4.0. Estoy más bien poniendo un robot acá, un sensor allá. Esto difícilmente a ustedes mismos lo suene como algo que es muy revolucionario. La revolución realmente se alcanza en la medida que logremos cerrar este loop. No es simplemente aditivo, tiene un fuerte impacto sinérgico. Bien, entonces, cuando vemos las tecnologías que repasamos rápidamente, ahora estamos en tiempo, digamos, vemos que las podemos agrupar en algunas tecnologías que están vinculadas con justamente lo que es captura, comunicación, bueno, y seguridad también, ¿no? Para generar ese digital twin, esa imagen digital, ese modelo digital, antes de poder analizarlo para optimizarlo, entonces voy a necesitar mucho, sobre todo en la primera línea, ¿no? Todo lo que es sensorización, y también capacidades de almacenamiento grandes y estar con muy buena comunicación. Puede ser en la nube, en algunos casos no podré confiar en la nube, tendrá que ser en la misma planta o centro de distribución o lo fuera. Y también voy a necesitar, para manejar esa cantidad de datos e incorporar esa información y representarla, distintas formas de interfaces máquina-humana. Entonces, vemos ahí, blockchain viene por tema de seguridad, ¿no? Si yo tengo una nube de sensores, enorme, miles de sensores, de esto se trata. Claramente también cada uno de estos sensores tiene una IP, tiene una dirección de internet, si está conectada a una red, y es eventualmente un punto de vulnerabilidad cibernética, ¿no? Entonces, digamos, este primer bloque de tecnologías me facilita todo lo que tenga que ver con la captura, comunicación y seguridad. Luego necesito tecnologías para lo que hace el análisis, y es donde es clave las memorias y las capacidades de procesamiento, pero también estas tecnologías como de Data Analytics, que en particular hablamos de inteligencia artificial. Y luego, en lo que hace a accionar sobre el mundo físico, o sea, voy del modelo ahora a accionar el mundo físico, ahí es donde todo lo que es robótica, y esta robótica que es más fácil de desplegar en mayor cantidad de robots para lograr mayores niveles de automatización, entra en el juego, ¿no? Y también manufactura aditiva. A ver, otra forma de mirar la industria 4.0, ya no desde el punto de vista funcional, sino de las capas que tengo que ir generando para lograr esa visión. Uno, digamos, empecemos desde el 0 abajo, ¿no? 6 niveles, del 0 al 5. Entonces ahí tenemos que tenemos los dispositivos distribuidos,
que capturan los datos, la conectividad necesariamente para esa captura descentralizada, lograr comunicación y lograr almacenarla en un lugar centralizado, procesar esos datos, hacer un análisis de esos datos, y hay, digamos, un análisis básico, un procesamiento básico, pero después hay un procesamiento que tiene que ver con ya descubrimiento, ¿no? Todo lo que es lograr insights de esa información, donde claramente ahí sí van a venir análisis más sofisticados como los que dependen de algoritmos de inteligencia artificial. Y por último, hecha esa optimización, va a haber una toma de decisión que también puede ser automatizada con intervención humana, donde voy a tener una acción sobre ese mundo físico. Entonces, si no lo, digamos, a la hora de construir un artefacto, sea una fábrica o una cadena de valor con capacidades de lo que llamamos Industria 4.0, necesitamos estas distintas capas. Yo acá ya pensando en el trabajo en equipo, lo que les quiero proponer es distinguir en qué medida estas tecnologías van a ser innovadoras o no para sus cadenas de valor. Y cuando me refiero a su cadena de valor, me refiero a la cadena de valor en la que ustedes participan, o si están en una tarea de brindar servicios de logística, supply chain o de consultoría en supply chain, en aquellas industrias en las que ustedes proveen servicios. Hay tecnologías de estas que se están utilizando, o por lo menos inician su avance, su implementación simplemente como sustitutos. A ver, para nada despreciable, bienvenido sea, pero en definitiva lo que hacen es sustituir una operación o proceso en el negocio, mejorando aspectos de eficiencia, de costos, trazabilidad, agilidad, pero básicamente el sistema operativo permanece siendo el actual. Pero otras innovaciones tecnológicas logran que, no es simplemente sustituir algo que estaba haciendo un humano y ahora lo hace un robot más barato, por decir algo, más precisamente, sino que estas tecnologías ya me empiezan a habilitar rediseñar la cadena de suministros. Que la cadena de suministros no necesite, por ejemplo, todos los roles que tenía. Hay roles que pueden llegar a desaparecer, desintermediaciones. La propuesta de valor puede cambiar de la cadena de valor. La forma de monetizar por parte de cada uno de sus integrantes puede cambiar. Famoso ejemplo el del Rolls Royce para las turbinas de aviones, ¿no? Pasar de vender turbinas a vender el servicio de propulsión al avión, que se cobra totalmente distinto, que requiere un monitoreo constante de esas turbinas en el aire y su mantenimiento. Bien, son modelos distintos de negocios que terminan transformando toda la cadena de suministros. Y por otro lado, no siempre, digamos, esos cambios van de la mano, y va y viene esto, de cambios en el contexto competitivo. Si yo no cambio, pero otros cambian de esta manera, u otras cadenas de suministros desde el exterior, de Argentina, me compiten distinto y ofrecen estos servicios, por ejemplo, acá, bueno, claramente puedo enfrentar un entorno mucho más competitivo, donde inclusive el mercado tenga ya otras expectativas y otras demandas, ¿no? Y termina reforzando estos cambios de demanda que veíamos al principio. Entonces, ahora lo que les quiero proponer es discusiones en equipos pequeños. Voy a sacarle el modo presentación, así los puedo ver a todos mejor. Y para eso nos vamos a dividir en equipos. Angélica, estás por ahí, ¿no? Está todo listo. Perfecto, perfecto. ¿Cuántos equipos somos? ¿De cuántos integrantes tenemos, Angélica? Nos salieron 6 equipos, más o menos de 10 a 12 personas. Ok, bueno, muy bien. Entonces, la propuesta es trabajar sobre esta premisa, que voy a aumentar aquí. Tenemos unos 30 minutos y les propongo que cada equipo, para organizar, dado que son más de 10 integrantes, elijan a una persona que los represente, porque no vamos a tener tantos minutos para después para la puesta en común, y que trabajen sobre estas dos preguntas, ¿no? Que también creo que les va a servir para compartir experiencias. Es identificar oportunidades para transformar sus cadenas de suministros apalancados en estas tendencias tecnológicas. Cuando hablo de transformar, acuérdense, habíamos hablado de sustitución o transformación, ¿no? Traten de identificar transformaciones que tal vez están ocurriendo o ven que se vienen, y que puedan entre todos visualizar algunos ejemplos. Yo diría, elijan algún ejemplo que sea preclaro, digamos, y yo les voy a compartir por el chat un vínculo
para que puedan en Mentimeter, que es un sistema para hacer encuestitas online, con su teléfono celular o con la computadora pueden entrar, contesten, describan en pocas palabras en qué consiste esta oportunidad de transformación que ustedes identifican en su grupo. Puede ser algo que esté ocurriendo en alguna de sus empresas, o que alguno de ustedes esté viendo que viene, o puede ser algo que ninguno está viendo, pero dicen, mira, se viene esto. Y esto es lo que se viene en nuestro entorno, estamos hablando. Y después, si dicen, no, mira, no vemos nada en este entorno que se venga, sería curioso, pero bueno, de todas maneras, nos queda esta segunda pregunta, que es rankear las tecnologías que consideran de mayor impacto en su cadena de valor con un horizonte de 10 años, ¿no? Dado el tiempo, o sea, no nos quedemos en la coyuntura, ni en la coyuntura COVID tampoco, sino qué es lo que vemos cuáles son las tecnologías que vemos que van a ser las top 3, digamos, las 3 más importantes, desde el punto de vista no tanto de su impacto, sino de que realmente vemos que van a ser introducidas en nuestras industrias. Así que, muy bien, con eso terminaremos. Yo los equipos los envía Angélica, y yo no quisiera sacarle tiempos. Si alguno se quiere quedarse un segundo aquí, antes en vez de ir a equipo, cuando yo recibo una invitación para hacerme alguna pregunta, encantado, yo me quedo unos minutitos acá. Si no, los invito directamente a ir a reunión de equipo, y a los equipos les enviaré el vínculo para contestar esta encuesta. De todas maneras, les puedo... Sí, yo creo que va a ser lo más fácil. Les voy a enviar directamente el link al chat de cada equipo. Perfecto. Los hacemos entonces. Todo listo. Entonces los vamos enviando, Angélica. Adelante. Gracias. Ya están. Han podido acceder a... Veo que en general no accedieron a Mentimeter. O sea, ¿accedieron a Mentimeter? ¿Alguno pudo contestar? No lo utilizaron. Bueno. La realidad es que el tiempo, a nosotros el tiempo nos resultó justo para el debate de las dos preguntas. No se preocupen. Llegamos justito, sí, llegamos justito. Yo, digamos, lo que voy a hacer es habilitar una pregunta. Entonces, lo que voy a hacer ahora, les voy a compartir simplemente para que, mientras que alguien comparte, vayan logueándose, para responder la pregunta de tecnologías. Me pareció interesante que compartieran qué tecnologías habían surgido se pueden loguear todos, yo les había dicho un representante, pero en este caso se loguean todos, y esperen que le comparto la pantalla, así inclusive pueden entrar. Está en el chat, pero pueden entrar con el QR que les estoy mostrando. Si alguno no puede acceder al chat, me avisa y vuelvo a copiar. ¿Lo ven ahí el QR? Sí, perfecto. Sí. Bueno, si no, pueden loguearse en www.menti.com y utilizan ese número clave 2360 422. De todas maneras, yo aquí lo que les voy a dejar activada es la pregunta de las tecnologías top 3, ¿no? Como para irnos con esa imagen. Bueno, mientras que van ingresando, me gustaría ver algún equipo voluntario, porque no creo que haya tiempo para todos, que comparta, que les parezca interesante compartir lo que discutieron en el equipo respecto a esto, ¿no? ¿Qué oportunidades de transformación de cadena de suministros identificaron? ¿Algún equipo voluntario? Sí, si querés, a ver, te comento lo que charlamos nosotros en nuestro grupo. Por favor, Miguel. Nosotros creo que llegamos a una idea de que el cambio realmente, o la transformación, el gran desafío que tenemos es generar un sistema de información que nos permita tener un desarrollo pool, donde poder entender perfectamente cuál es la demanda, que esa demanda tire de los sistemas de producción, los sistemas de abastecimiento, y a partir de ahí, en paralelo o conformando todo eso, a través de tecnologías de blockchain o tecnologías que permitan una trazabilidad, como bien interveniste, hiciste una intervención, Marcelo, una perfecta trazabilidad de cada elemento que formó parte de esa cadena productiva, ¿no? Desde que se generó la demanda, todo un sistema pool. En las automotrices esto a veces está un poco más desarrollado, pero no tanto en el consumo masivo.
desde el lugar más recóndito de la demanda, genera esa demanda va trabajándose y va traccionando de toda la cadena de suministros, y a partir de ahí después la cadena de abastecimientos. Y en todo momento tener la trazabilidad de cada materia, componente que formó parte de eso. Si se puede decir que la tecnología es blockchain, no lo tengo tan claro, pero bueno, ese fue, por favor, Francisco, Pablo, si alguno considera, Javier, que algo me quedó en el tintero. No, yo creo que abarcaste todo, sí. Cuando empezamos a conversar, hablamos de que sin dudas un enabler para esto iba a ser el sharing de información y empezar a pensar en cómo podíamos desarrollar algo pool en el cual toda la cadena de abastecimiento arranque de modo contrario de cómo lo venimos viendo en estos tiempos, ¿no? Pensar que nosotros tenemos que lanzar un plan de producción solamente por una proyección nuestra y no estar viendo hacia adelante qué es lo que nos está pidiendo directamente el mercado, ¿no? O sea, pasar de push a pull. Completamente. Lo que hace, a ver, vos mencionaste el TPS, claro, la base de un sistema de producción automotriz. Esto sí, claramente, es transformador, porque como comentamos ahí, ¿no? Además, me permite el tema de customización, ¿no? Porque cuando te hago pull, cuando haces el pedido pull, te lo hago exactamente a medida de las preferencias, combinaciones de opciones y demás que vos quieras, ¿no? Y si ponemos alguna tecnología más, de pronto le hacemos algunas decoraciones, decoraciones personalizadas. No, incluso Buenísimo. Totalmente, incluso con un componente de inteligencia artificial se puede hacer una licuadora muchísimo más interesante, ¿no? Totalmente. Perfecto. En este sentido, nosotros, complementando un poco lo que mencionaban, nos apuntamos como cimientos, obviamente, la calidad y la cantidad de información que tenemos que manejar para tomar estas decisiones. Surgió la tecnología de RFID para justamente nutrir inventarios y movimientos, drones que tomen inventarios, todo eso sustentado con procesos internos, incluso hasta financieros usando blockchain, y las dificultades, ¿no?, que tenemos para adaptar cuestiones como la de blockchain con los otros organismos y los interlocutores que tenemos incluso en otros países, que le tienen que dar un marco de legalidad y de aceptación, mercados internacionales con mucho grado de informalidad muchas veces, y en contrapartida gobiernos que tienen en su burocracia un stopper, que con tecnologías como blockchain barreríamos, más allá de algún chiste que hicimos del sufrimiento de DHL llevando documentación de un lugar a otro, que hasta puede provocar una demora marítima. Y bueno, y todo ese caudal de información, meterlo para construir modelos predictivos de demanda, que no reemplacen por ahí quizás el estómago del vendedor o del comercial que nos dice hacia dónde van las cosas, o el comprador, sino que apalanquen justamente esa sensación de mercado con datos duros. Ya esto hacia modelos, mejorar los modelos predictivos, ¿no? Porque voy a tener data. Exacto. Y esto claramente puede ser con la inteligencia artificial, pero ustedes anticipan que acá hay un tema también de, sí, el blockchain. Bueno, no necesariamente, ¿no? Hay blockchain que son privadas, hay distintos tipos de blockchain, están las totalmente públicas. Depende de dónde te quedes. Claro, y algunas son más privadas, con lo cual, digamos, tal vez uno empezaría con algo que no choque contra regulación, ¿no? Walmart tiene implementado blockchain que bueno, que no es totalmente público, no tiene el peso de protección criptográfica, digamos, que tiene digamos, una criptomoneda, digamos, pero suficiente, pero sigue siendo blockchain porque es distribuido el registro, Sí, pero solamente en los jugadores de la cadena. Te cuento un caso propio, Marcelo. Nosotros movemos mercadería a Brasil vía marítima.
navegación 72 horas a los puertos del sur, y contar con una tecnología que valide como legal un envío de un biel, por ejemplo, reduciría hasta riesgos de demoras en los puertos, que son bastante comunes y muchas veces no económicos, ¿no? Y ahí articulás cuestiones externas en las que intervienen incluso las aduanas. Sí, ahí sin duda sería, pero articulando con, ahí sí con la regulación del Estado, ¿no? Está bien. Eso sería, sí, claramente quitar un desperdicio que está muy a mano de ser salvado. Está muy bueno. Muy bien, ¿algún ejemplo más? Porque me están presionando, no sé, Angélica, estamos con el tiempo. Un segundo. Sí, por favor, si quieren Cintia. les cuento un poco lo que discutíamos en mi grupo. Hablábamos Por también favor. de tablero, Cintia de Unilever, hablábamos de tableros Sí. predictivos, un poco también como comentaba el compañero anterior, pero un poco de la mano, digamos, que esos tableros predictivos van con Big Data, ¿no? O sea, información confiable que asentan las bases para después llegar a ese camino. Y también discutíamos y no es tanto de la tecnología, ¿no? Pero la cultura que hay que llevar para llegar a eso, ¿no? O sea, con la gente y un liderazgo correcto de la tecnología que nosotros queremos usar y para qué. Nos pareció importante, nosotros estamos en un camino ahí en conjunto con Wirsolut, haciendo tableros predictivos, y esto obviamente es un trabajo de hace 2 años, donde decía, asentamos bases, y con eso ya podemos anticipar la demanda, anticipar rechazos, anticipar demoras crónicas que ya tenemos, minimizamos costos porque atacamos causas raíces de Sí, te clientes. tengo una preguntita. ¿Por qué mejor Sí. que antes? Porque antes también teníamos modelos, pero ¿por qué este tablero sí va a ser mejor que el que tenía antes? Porque la información es confiable ¿Y por qué es para más tomar la confiable? mejor decisión. Vamos a hacer los 5 porque ¿y por qué es más confiable? Porque tengo tecnología. O sea, antes tenía personas cargando la información del GPS, por ejemplo. Ahora no. Ahora directamente se alimenta de forma automática y más precisa. Y también esos recursos los uso más que nada para buscar tendencia, no tanto para cargar información, digamos, de ¿no? data entry o data entrance, digamos, Sí. a sensores. Cintia, nosotros tenemos una frase adentro que dice dato mata relato. Exacto, exacto. Y creo que la supply mucho ha cambiado en eso, ¿no? Mata. Sí, yo tengo la experiencia que por ejemplo, downtime, ¿no? Reportado por personas, humanos, nunca es confiable. Entonces, Claro, no, ahora directamente georreferencia, digamos, ¿no? Claro. Llega o no llega, no hay discusión. No se discute más del dato. Fantástico. Muchas Perdón, gracias. Marcelo, son 10, Sí. 15, perdón, 12, Vámonos. 15. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo que hicieron en equipo. En los equipos que llegué a pasar, disculpen que no llegué a pasar a todos, estaban trabajando muy bien. Un gusto haber compartido este track con ustedes. Ahí tenían el email. Bueno, me buscan Marcelo Pancoto, por ahí aparezco. Con todo gusto, seguimos alguna de esta discusión si alguno quiere seguirla después. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, gracias. No, muchas gracias. Vamos a la sesión general. Gracias. Hasta luego. Adiós.